Ave María Purísima. Difícil reflexionar sobre esta palabra de Dios sin antes hacer un preámbulo, porque justamente Cristo nos habla aquí de amar a los enemigos, nos habla de orar por los que nos persiguen, de poner la otra mejilla. Y bueno, en un mundo lleno de divisiones, de conflictos, a los que además se van agregando otros eventos que no podemos pasar por alto, como ha sido este terremoto en Turquía. Y entonces yo decía, qué bueno está como detener el tiempo en nuestra mente de alguna manera y tomar un poco de conciencia de estas cosas, ¿no? Porque ante el mal presente en el mundo puede haber diferentes actitudes. Una puede ser indiferencia y sería algo un poco insensato. Otra podría ser incluso de rebeldía, porque como algunos dicen, si Dios existe, ¿por qué la gente se mata unos a otros en la guerra? Si Dios existe, ¿por qué la gente muere en un terremoto, en un tsunami? Y entonces se podría caer también en esta segunda actitud que es la rebeldía, indiferencia, rebeldía. Y creo que en tercer lugar, una actitud cristiana sería la de, comprender también un poco qué es el mal, reflexionar sobre el mal, su origen y su presencia en el mundo, ¿no? De hecho, esta pregunta se la hicieron los cristianos en el siglo, allá por el siglo V, VI, en la época de San Agustín, cuando el imperio se había convertido al cristianismo, y convertido no quiere decir que toda la gente era santa, sino que se habían hecho cristianos. Y bueno, ¿por qué si nosotros que somos cristianos ahora vemos derrumbarse este imperio romano cristiano? Los bárbaros invadían y ellos veían que esto se terminaba. Hay una película sobre la vida de San Agustín que muestra, él muere justo antes de que su ciudad Hipona sea tomada por los bárbaros, ¿no? San Agustín escribió un extenso libro llamado La ciudad de Dios, donde él explica que no por ser cristiano o no incluso por ser buenos, no vamos a sufrir en este mundo. Él dice que el mal y el sufrimiento presente en el mundo, y sobre todo el mal físico, tiene que ver, es una consecuencia del pecado. Y está en el libro del Génesis, todos las consecuencias de haber pecado. Hay que ganar el pan con el sudor del propio rostro, se hará presente la enfermedad, inmediatamente se hace presente la discordia, Caín mata a Abel, y todos esos males físicos y morales que son una consecuencia del pecado. Sin embargo, San Agustín dice que distinto es el modo en el que sufren los justos y al modo en que sufren los réprobos o aquellos que no están en comunión con Dios. Mientras que el sufrimiento para un justo es redentor, porque tiene un sentido, para aquellos que no aceptan a Dios, es algo como insoportable. Se cuenta, lo cuenta Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica, que en una de las persecuciones, que fue muy fuerte allí en Alejandría en el siglo III, en el mismo momento en que los cristianos eran perseguidos, vino una gran hambruna. Y dice que tanto los perseguidos como los perseguidores sufrían la misma pena y morían incluso de hambre, pero dice que los cristianos era un sufrimiento más que ofrecían al Señor, y eso tenía un sentido, mientras que para los paganos era algo insoportable y desesperante. Y entonces uno dice, bueno, ¿por qué tantos males en el mundo? Tuvimos esa pandemia que nos tocó a todos de cerca, a unos más que otros, porque bueno, incluso de entre nosotros habrá quienes han perdido familiares. Y bueno, no es que no podemos decir que el castigo, aquellos que fueron afectados por la pandemia fue un castigo para ellos y para los otros no.
En todas estas cosas podemos decir que el dolor, el mal físico es parejo para todos, para buenos y para injustos. Pero de algún modo todos sentimos como una especie de sacudón, de advertencia, ¿no? Y a pesar de eso, porque esto fue algo mundial, parece que el ser humano no reflexiona. Por eso yo pensaba importante reflexionar. Porque se siguen haciendo leyes que van contra la vida, se siguen generando conflictos por cuestiones económicas, se siguen haciendo atrocidades como el comercio de personas, no solo como antes se sabía, la trata de blancas, el comercio de niños, de bebés. Se siguen haciendo las atrocidades de ejecutar gente para sacarle y comercializar sus órganos. Y todo esto el ser humano no escarmienta. Y entonces los males del mundo no le podemos echar la culpa a Dios, porque uno podría decir, bueno, ¿dónde está Dios si suceden estas cosas terribles? Bueno, Dios ha dejado, y lo dice el libro del Génesis, el gobierno del mundo en gran parte al ser humano, cuando Adán le dijo que él tenía que someter la tierra y gobernarla, pero el ser humano puede gobernarla bien o puede gobernarla mal. Y muchas de estas cosas y muchos de los bienes, que ciertamente son muchos, o de los males que puedan venir, también el ser humano es responsable. Y escuchaba hace poco a un sacerdote que explicaba esto de la presencia del mal en el mundo, y él decía, Dios no es indiferente a todos estos males físicos, podemos decir, sino que Dios también sufre. Y uno diría, bueno, Dios es inmutable, ¿cómo puede sufrir Dios? Bueno, podemos llamar al sufrimiento de Dios compasión por el que está sufriendo, y de hecho la venida de su Hijo y enviarnos a su Hijo y hacerlo sufrir en la cruz nos muestra eso de Dios, es decir, Él no es indiferente al sufrimiento humano, ha entregado a su Hijo y dice que por obediencia Él padeció, por obediencia al Padre, la muerte y muerte de cruz, y allí nos demuestra que Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. También Dios se entristece, dice la Sagrada Escritura repetidas veces, no entristezcan al Espíritu Santo que han recibido. El Espíritu Santo es Dios, con el Padre y el Hijo. Por consiguiente, Dios se entristece cuando el ser humano no quiere aceptarlo, y sobre todo cuando el ser humano endurece su corazón. Por eso, esta presencia del mal en el mundo, bueno, es un gran misterio, pero ciertamente, como dice Santo Tomás de Aquino, Dios no va a dejar por mucho tiempo triunfar la injusticia, porque si no los justos se verían decepcionados y también de algún modo perplejos. Entonces todos estos males que el ser humano no solo permite, sino que genera y los aprueba con leyes, todos estos males reciben un castigo. Dice Santo Tomás de Aquino, las injusticias se pagan en esta vida. Las injusticias que se hacen en el tiempo se pagan en el tiempo. Y entonces, les repito, no es que, ¿se acuerdan cuando cayó la torre de Siloé? Murieron 18 y todos hablaban de eso, y Jesús dijo, no piensen que esos 18 eran más injustos que ustedes. Si ustedes no se convierten, perecerán de la misma manera. Y no se refería simplemente a una muerte así traumática, sino que el peor modo de perecer, que es el castigo del infierno, la condenación eterna. Por eso todas estas cosas, no hay mal irremediable, no hay mal irremediable en esta tierra. Vieron que a veces nosotros decimos, todo tiene solución menos la muerte, y eso no es del todo cristiano, porque en realidad todos tienen solución, incluso la muerte, menos la condenación eterna. El único mal absoluto es perder a Dios. Perder la vida física, pero obtener la salvación no es un mal absoluto, y eso nos lo han demostrado los mártires cristianos, pero sí perder a Dios y perderlo eternamente, ese es el único mal absoluto.
Por consiguiente, también, y cerrando este tema, Dios permite ciertos males, donde, repito, sufren justos e injustos, para un bien mayor. Dios puede sacar bien incluso de los males. Y como el mal a veces generado por el ser humano parece no tener límites, bueno, probablemente Dios ponga límites. Quizás si hacemos un ejercicio mental y nos colocamos de acá a 50 años, que ciertamente la mayoría de los que estamos acá no vamos a estar dentro de 50 años, por ahí algunos chiquititos, niños, sí. Y miremos, vamos 50 años para adelante, miremos el mundo hacia atrás. ¿Qué pasó en estos 50 años? Yo creo que van a pasar cosas bastante, no quiero usar una palabra, pero sí desagradables. Van a pasar cosas desagradables. Y ojalá que dentro de 50 años la gente pueda mirar y decir, pero ¿por qué sucedió todo esto? Bueno, algunas fueron fatalidades de la naturaleza, cosas que tienen que suceder, pero otras fueron generadas por los mismos seres humanos. Ojalá dentro de 50 años se diga el genocidio del aborto, la esclavitud de la venta y compra de personas, el genocidio de la venta y compra de órganos y tantos otros modos de esclavitud que existen en nuestra época. El genocidio o la esclavitud de esclavizar naciones con el hambre y la miseria, porque unos pocos, ¿no es cierto?, quieren manejar el dinero del mundo haciendo pasar penuria a los demás. Ojalá que dentro de 50 años, si es que el mundo todavía continúa, la gente pueda reflexionar en esto, ¿no? Por eso nosotros hoy tenemos la posibilidad de pensarlo, y no podemos ser como cristianos indiferentes a estas cosas. Y bueno, poco nos ha quedado de tiempo para el Evangelio, pero digamos algo. Jesús está dando el sermón de la montaña, ¿no es cierto? Él está corrigiendo algunas cosas de la interpretación principalmente que hacían los judíos de la ley y también algunas cosas que eran ya de tradición. Recuerden que los judíos se habían hecho, además de los 10 mandamientos, como unas 640 leyes más, y algunas de estas eran tradiciones humanas, como les dice Jesús. Ustedes a veces por tradiciones humanas dejan de cumplir el mandamiento de Dios. Y bueno, hoy Jesús hace unas pequeñas también correcciones. Escuchamos esta, ustedes escucharon que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Yo les digo, no se opongan a aquel que les hace el mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla izquierda, preséntale también la otra. Al que quiera hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si te exige que lo acompañe 1 kilómetro, camina 2 con él. Y vemos aquí cómo el Señor nos está llamando a un cambio de actitud. En aquel tiempo, los paganos, ahí no era ojo por ojo, diente por diente. Ya dicen que ojo por ojo, diente por diente era un avance, porque entre los paganos era, vos me sacás una oveja, yo voy, te prendo fuego toda tu aldea, te robo las mujeres, los niños, mato a los hombres. Entonces, entre los judíos dijeron, no, si te robo una oveja, vos reclamale una oveja. No estaba del todo mal eso. Pero Jesús dice más todavía. Dice, yo les digo, no hagan frente a su enemigo. Si te dan una bofetada en la izquierda, ponle la derecha. Es algo simbólico, ¿no? De hecho, hay que ver en cada circunstancia cómo esto se aplica. Pero no respondas una agresión con otra agresión. Porque allí así se hacen las guerras. Porque una agresión va a ser mala, la otra va a ser peor y la siguiente más grande. Y así se arman las guerras. Bueno, no, como cristianos no debemos ser así. Al que quiera hacerte un juicio para pedirte la túnica, dale también el manto. Y a veces nosotros, católicos, apostólicos, romanos, ¿cuántas veces nos cuesta? ¿No? Nos cuesta. ¿Cuántas familias católicas, cristianas, divididas por un pedazo de tierra, por un pedazo de casa, etcétera, ¿no? Nos pasa entre nosotros.
Bueno, eso quiere decir que todavía no somos del todo cristianos, no hemos comprendido todavía bien el Evangelio. Al que te pide que camines 1 kilómetro con él, camina 2. En aquella época, el ejército romano, cuando iba pasando por distintos lugares, pedía a la población civil, no pedía, obligaba a la población civil a que los ayudara con los pertrechos, con la logística, a llevarlos una cierta cantidad de kilómetros. Por decir, pasaba el ejército por Malargüe y le decían, bueno, tu familia o vos y los hombres de tu casa hoy nos van a acompañar hasta Bardas Blancas. Y bueno, esos 2 o 3 días tenían que dedicarlo al ejército, después se volvían y allá tomaban a otros y les ayudaban. Entonces, bueno, parece que Jesús se podría referir a esto, ¿no? La gente lo hacía de mala gana, ciertamente. Bueno, al que te pida que camines 1 kilómetro, camina 2 con él. Da al que te pide, no vuelvas la espalda al que te pide algo prestado. ¿Y por qué esto? ¿Por qué todo esto y tantas otras cosas más que tienen que ver con la ley evangélica? Porque dice así: yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por los que los persiguen. Así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Entonces todo esto no tenemos que rompernos tanto la cabeza si me cuesta o no me cuesta, si me gusta o no me gusta, sino la razón es porque así seremos hijos del Padre que está en el cielo. Y esta es la razón principal de toda nuestra vida cristiana. Las cosas que nos cuestan de la vida cristiana, presentémoslas ante este Padre. Si cada caída, pecado, cada dificultad en nuestra vida nos sirvieran para ir a los pies de este Padre y cada vez conocerlo más, bueno, benditas caídas, benditas dificultades. Debemos conocer este Padre celestial que nos ama y que quiere, bueno, que vivamos junto a Él. Jesús termina este Evangelio, dice, sean perfectos como es perfecto el Padre Celestial. Todavía estamos lejos de la perfección del Padre Celestial, todavía debemos mucho caminar, pero bueno, debemos caminar de la mano de este Padre. Bueno, arrimémonos a este Padre misericordioso, bondadoso, pero que sí debemos encontrar y debemos experimentar su misericordia y su amor. Ave María Purísima, creo en Dios,